Continuamos con los polinomios, en este caso con las operaciones algebraicas, y en este caso estamos haciendo con las operaciones matemáticas. En este caso vamos con la división. Para dividir un polinomio entre un monomio, o vamos primeramente con ese aspecto, se divide cada término del polinomio entre el monomio y se suman los cocientes obtenidos. Ahí tenemos el ejemplo. Tenemos un polinomio en la parte superior, ¿ya? Y tenemos un monomio en la parte inferior, es decir, estamos dividiendo un polinomio entre un monomio. ¿Qué hacemos? Separamos en cada una de esas fracciones, es decir, el término A, como la división es completa para cada término, lo puedo dividir entre cada uno de sus términos, ¿verdad? O en su defecto, extraigo el factor m, sumo a más b más c y posterior de igual manera me va a quedar a entre m, b entre m y c entre m. Hagamos un ejemplo rápido porque este es sencillo. Me está pidiendo dividir el polinomio 2a cubo bx menos 3a cuadrado b cuadrado y menos 2a cubo b cubo entre el monomio a cuadrado b. Aplico la propiedad, es decir, separo cada uno de los términos del polinomio entre el monomio. Divido los coeficientes y aplico la división de potencia de igual base. Voy a buscar un número que multiplicado por 1 me dé 2. ¿Cuál es ese número? 2. División de potencia de igual base. Mantengo la base y resto los exponentes. 3 menos 2 da 1. La b se cancela debido a que es la misma base y el exponente es 1, 1 menos 1 da 0 y mantengo la x. El segundo término es un número que multiplicado por 1 me dé 3, este sigue siendo negativo, se cancela a cuadrado con a cuadrado porque estoy restando los exponentes. 2 menos 2 da 0, 2 menos 1 de la base b es 1 y y no tiene parte literal pero mantengo la y. Y el tercer término sigue siendo negativo, un número que multiplicado por 1 me dé 2 es 2, a cubo entre a cuadrado es a, resto los exponentes, y b cubo entre b es b al cuadrado. Ahora bien, vamos a complicarnos un poquito más. División de un polinomio entre otro, es decir, en vez de un polinomio entre un monomio va a ser entre un polinomio y otro polinomio. Primero debemos ordenar el dividendo y el divisor según las potencias descendentes de una misma literal. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y el resultado es el primer término del cociente. Se multiplica todo el divisor por ese término y se resta el producto obtenido del dividendo. El residuo obtenido en el paso 2 se toma como nuevo dividendo y se repite el proceso del paso 2 para obtener el segundo término del cociente. Este proceso se repite hasta obtener un residuo nulo o inferior al divisor, porque mantenemos la misma premisa de que el dividendo debe ser mayor que el divisor. Vamos a hacer un ejemplo. Dividir el polinomio x a la 4 menos x a la 3y menos x al cuadrado y cuadrado menos 7xy cubo menos 6y a la 4 entre x cuadrado más xy menos 2y al cuadrado. Vamos a trabajar como una división común y corriente, como la que ustedes saben hacer. Entonces, tenemos, estoy diciendo, una división común y corriente. El primer paso es ordenar el dividendo. Ya el dividendo está ordenado, porque va descendente de la parte literal 4, x3, x2, x1. Luego arranca y4, pero ya no tenemos nada. Entonces, por eso ya está ordenado. El segundo paso es, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, es decir, el primer término del dividendo es este que está acá. Y lo voy a dividir entre el primer término del divisor, que es este que está acá. Es decir, que yo voy a buscar un número que multiplicado por 1 o multiplicado por x al cuadrado me dé x a la 4. Recuerden que aquí tengo que seguir aplicando la multiplicación de potencia de igual base. Entonces, ese número, para que me dé x4, debe ser x a la 2. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique x por x
al cuadrado va a ser x a la 4. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay que estar pendiente con los signos que le vamos a dar al cociente. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, recuerden que en la división común, nosotros luego de que obteníamos esa primera división, restábamos. Entonces aquí vamos a aplicar lo mismo. Pero si yo mantengo este positivo, no voy a poder restarlo, sino que lo voy a sumar. Y recuerden que yo tengo que ir cancelando términos. Entonces, x al cuadrado por x cuadrado da x a la 4, pero más por más da más. Y cuando voy a pasarlo hacia este lado, voy a pasar con el signo contrario, para que así se me pueda cancelar este x a la 4 con este x a la 4. Ahora, luego de que ya yo dividí el primer término del dividendo, el primer término del divisor, este señorito, que es el cociente, el primer término del cociente, va a pasar a multiplicar el resto de los términos del dividendo, del divisor, perdón. Entonces, x cuadrado por xy va a ser x cubo y, más por más da más, pasa con signo contrario, y x cuadrado por 2y cuadrado va a ser 2x cuadrado y cuadrado, más por menos da menos, pasa con signo contrario. ¿Qué hago ahora? Sumo o resto. Se cancela x cuadrado con menos x cuadrado y sumo los coeficientes de este monomio que está aquí, de este término que está acá, que tiene la misma partenada. Menos 1 da menos 2x cubo y cubo, y menos 1 más 2 da x cuadrado y cuadrado. Ok, ahora voy a buscar, aquí normalmente nosotros hacíamos ahora lo siguiente: bajábamos el siguiente término, que va a ser 7xy cubo, y ahora voy a buscar dividir este término que está acá con el primer término del divisor. Es decir, que voy a buscar un número que multiplicado por x cuadrado me dé 2x cubo y. ¿Cuál es ese número? Tiene que ser menos 2xy. ¿Y por qué menos 2xy? Porque, repito, menos por más da menos, pasa con signo contrario para que sea positivo y pueda cancelar este término que está acá. ¿Por qué xy? Porque ya tengo x cuadrado, y x por x cuadrado es x cubo, y la y está sola. Debo ir cancelando términos. Entonces, luego de que yo haga eso, repito, menos 2xy por x cuadrado va a dar más 2x cubo y, menos por más da menos, pasa con signo contrario hacia este lado. Ahora multiplico este término por cada uno de estos dos términos que le faltan al divisor. Menos por más da menos, pasa con signo contrario, 2xy por xy va a ser 2x cuadrado y cuadrado. Y menos por menos da más, pasa con signo contrario, 2 por 2 da 4, xy cubo. ¿Qué hago aquí? Resto, cancelo este menos 2x cubo y este más 2x cubo y, porque tiene signo contrario, el mismo coeficiente. Y me queda lo siguiente, que sería 3x cuadrado y cuadrado más 3xy cubo, y voy a bajar el último término, que es el 6y cuadrado, y lo pueden observar aquí, este 6y cuadrado, lo bajo y mantengo la división. Ahora voy a buscar un número que va a ser este primer término del nuevo residuo, y lo voy a buscar dividir entre el primer término del divisor. Entonces voy a buscar un número que multiplicado por x cuadrado me dé 3x cuadrado y. ¿Cuál es ese término? 3y cuadrado, porque aquí ya tengo x cuadrado. Entonces 3y cuadrado por x cuadrado va a ser 3x cuadrado y. ¿Pero por qué con signo negativo? Porque más por más da más, pasa con signo contrario negativo. Y termino de multiplicar este señorito, este término que está acá, con el resto del divisor. Más por más da más, pasa con signo contrario negativo, 3 por 1 da 3, y y cuadrado por xy es xy cubo. Más por menos da menos, pasa con signo contrario positivo, 3 por 2 da 6, y y cuadrado por y cuadrado y y a la 4. ¿Qué hago ahora? Simplifico, me doy cuenta que todos tienen el mismo cociente, el mismo coeficiente y signos contrarios. Entonces todo esto va a ser un residuo nulo, y este señorito que está acá, este polinomio, es el cociente del resultado de esa división.
Continuamos y hacemos otro ejemplo. Dividir a cubo menos 3a cuadrado más 4a menos 7 entre a cuadrado más a menos 1. Aplicamos lo mismo, como una división común y corriente, y aplicamos el proceso que ya les expliqué. Dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Es decir, busco un número que multiplicado por a cuadrado me dé a cubo. ¿Cuál es ese número? Aquí no es a cuadrado, sino que es a. Vamos a corregir un momento. Ok, ya solucionamos el problema que teníamos. Entonces, ¿qué número que multiplicado por a cuadrado me va a dar a cubo? A. ¿Por qué signo negativo? Porque recuerden que tengo que buscar ir cancelando para hacer un residuo nulo. Más por más da más, pasa con signo contrario negativo. Ahora este término lo voy a multiplicar por cada uno del resto del divisor. Entonces a por a cuadrado, 1 por 1 da 1, más por más da más, pasa negativo, y más por menos da menos, pasa negativo, y a por 1 da a. Simplifico o resto. A cubo, 1 a cubo menos 1 a cubo da 0, menos 3 menos 1 da menos 4 a cuadrado, y 4 más 1 da 5a bajo el 7, y voy a buscar un número, voy a buscar dividir este primer término de ese residuo que me está quedando entre el primer término del divisor. Entonces voy a buscar un número que multiplicado por a cuadrado me dé 4a cuadrado. ¿Qué número es ese? 4 negativo. ¿Por qué? Porque menos por más da menos, pasa con signo contrario. Aquí ya va. ¿Sí? Pasa con signo contrario positivo. 4 por a cuadrado es 4a cuadrado. ¿Verdad? Ahora, este menos 4 lo voy a multiplicar por a y por menos 1. Menos 4 menos por más da menos, pasa con signo contrario. 4 por a da 4a, y menos por menos da más, pasa con signo contrario negativo. Menos por menos da más, negativo, y 4 por 1, 4. Simplifico lo que tengo que simplificar, y 5a más 4a, sumo en este caso, me va a dar 9a, y menos 7 menos 4 da menos 11. Este va a ser el residuo, y este va a ser el cociente de esa división. Hacemos otro ejemplo. Dividir x a la 4 menos 3x a la 2 más 2 entre x menos 3. Podemos observar una diferencia entre este polinomio y los que hemos realizado anteriormente, que estaban completos, es decir, que 3, 2, 1 y el término independiente. Este tiene 4, 2 y el término independiente. Cuando sea así, lo ideal es completar con ceros. ¿Para qué? De modo tal me queden cada uno de forma descendente los exponentes. 4, 3, 2, 1 y el término independiente. Ok, vamos a aplicar el procedimiento. Primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Voy a buscar un número que multiplicado por x me dé x a la 4. ¿Qué número es ese? X a la 3 positivo. Entonces x a la 3 por x da x a la 4, más por más da más, pasa con signo contrario negativo. Y ahora multiplico este x a la 3 por este menos 3. X a la 3 por menos 3 da más por menos menos, pasa con signo contrario positivo, y 1 por 3 da 3, x a la 3. Simplifico o resto. X a la 4 con menos x a la 4 da 0, y 0 más 3x a la 3 da 3x a la 3. Bajo el menos 3x a la 2 y busco dividir este primer término de ese residuo entre el primer término del divisor. Voy a buscar un número entonces que multiplicado por x, me dé 3x cubo. ¿Cuál es ese término? 3x cuadrado positivo, más por más da más, pasa con signo contrario negativo. 3 por 1 da 3, y x cuadrado por x da x cubo. Este lo multiplico por el último término del polinomio, y más por menos da menos, pasa con signo contrario positivo, y 3 por 3 da 9, x cuadrado por 1 da x cuadrado. Simplifico, 3x cubo menos 3x cubo da 0, y menos 3x cuadrado más 9x cuadrado da 6x cuadrado. Bajo el 0. Voy a buscar un número que multiplicado por x me dé 6x cuadrado. ¿Cuál es ese número? 6x.
Más por más da más, pasa con signo contrario. 6 por 1, 6. X por X, X cuadrado. Ahora más por menos da menos, pasa con signo contrario positivo, y 6 por 3, 18x. Sumo o resto, 6x cuadrado menos 6x cuadrado se cancela, y 0 más 18x da 18x. Bajo el 2 y voy a buscar un número que multiplicado por x me da 18x. ¿Cuál es ese número? Más 18. Más por más, pasa con signo contrario negativo. 18 por x, 18x. Más por menos, pasa con signo contrario positivo, y 18 por 3 da 54. Simplifico y el residuo que me quede es 56, y el cociente es x cubo, 3x cuadrado, 6x más 18.